Anushka Van Hoff es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, profesora investigadora nivel 6 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, profesora con PERMEF reconocido y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Su especialidad es la antropología cultural y la antropología lingüística, y sus líneas de investigación son las lenguas y culturas indígenas y la cultura y el medio ambiente. Entre sus trabajos más recientes se encuentra Desde la expresión oral al Internet, una estrategia colaborativa en línea para la autodocumentación de lengua y cultura en San Luis Potosí. Actualmente está generando materiales multimedia para niños y jóvenes, basándose en un trabajo anterior a partir de traducciones de materiales ya existentes pensados para niños y niñas en diversos países africanos. Ahora sí, pues gracias por la invitación. Pues estábamos platicando de un poco la cuestión de la imagen y siento que de repente los antropólogos, que yo vengo del área de antropología, no le estamos dando suficiente relevancia a la imagen, ¿no? La imagen muchas veces es como un complemento, como una ilustración, y sí hay toda esa área de antropología visual, pero son pocos los que realmente se dedican a esta parte de la antropología. Entonces yo empecé con trabajos más, digamos, clásicos o tradicionales. Yo empecé a estudiar tradiciones orales indígenas en diferentes comunidades originarias. Y bueno, lo primero que hice es a lo mejor lo que todos los científicos hacemos, ¿no? Publicar un libro, ¿no? Es puro texto, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿cómo es posible si la tradición oral es verbal, es un performance, es una expresión que necesitamos ver en la práctica, cómo funciona? Nos interesan ese tipo de cuestiones de los procesos, de cómo se transmite, cuáles son las interacciones durante estas presentaciones. Pues me fui metiendo un poquito más en estas cuestiones de incluir audio, incluir imagen en mis proyectos. Y también cuando uno trabaja con lenguas indígenas, pues uno se da cuenta de la situación de vitalidad en la que están y que pues la mayoría de las lenguas originarias en México se están perdiendo, ¿no? Lentamente o más rápidamente, pero la mayoría está en un proceso no de revitalización, sino de digamos, de abandono o de gente que pues ya no pasa esa lengua a las siguientes generaciones. Y esto hace que uno casi se obliga a hacer proyectos más, digamos, aplicados, que tiene que ver con cómo de alguna manera contribuir para que las lenguas se mantengan, se preserven, o inclusive, de ser posible, pues se reanimen en ese sentido de la revitalización. Y en ese sentido, estas cuestiones más multimedia, trabajar con plataformas, con redes sociales, me ha funcionado muy bien. Y así poco a poco, pues también empieza esa reflexión sobre qué es la imagen dentro de todo este contexto. Estuvimos en un proyecto de documentación lingüística o documentación de lengua y cultura del Huasteco, del TENEC, ahí de la Huasteca. Y en ese proyecto lo que hicimos fue generar una plataforma en donde los mismos jóvenes hablantes pudieran trabajar generando materiales y discusiones sobre su lengua. O sea, era finalmente una red social, entonces alguien publica algo, otra persona lo comenta, le pones un like, etcétera. Y de alguna manera lo que tratamos de hacer fue incentivar el uso de la lengua en pues estos medios más o menos novedosos como las redes sociales, en donde las lenguas todavía no están, digamos, fijas. Si uno piensa en las lenguas indígenas, muchos nichos ya se han llenado, ¿no? Ya sabemos que en el tianguis se habla en español, ¿no? Ya en la iglesia se habla en español, ya no hay espacio para las lenguas indígenas en muchas ocasiones, y el Internet todavía en ese sentido es libre, ¿no? Uno todavía puede decidir en qué lengua desarrollarse en estos medios. Tratamos de incentivar el uso del TENEC, la parte escrita,
también la discusión sobre la lengua, pero al momento de estar publicando, vimos que las publicaciones en donde tenemos tanto lengua Tenec como imagen, pues son las que más reacción tienen, ¿no? Las que más interacciones generan. Entonces yo creo que ahí pues todavía nos falta como que reflexionar un poco más sobre este papel de la imagen. Y en el nuevo proyecto que ahorita estamos desarrollando, regresamos al tema de las lenguas indígenas y su situación de vitalidad. Y dijimos, bueno, con el proyecto anterior generamos materiales y trabajamos sobre todo con jóvenes, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que muchos materiales que existen en lenguas indígenas existen ya como textos que son para lectores ya avanzados, ¿no? Tenemos la traducción de la Constitución en las lenguas indígenas, ¿no? O la ley de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en las lenguas indígenas. Entonces uno ya necesita tener como que esa experiencia de lectura para poder leer estos documentos, y nos dimos cuenta que para niños que apenas están como que empezando a desarrollar estas habilidades, pues no había muchos materiales. Los que hay son algunos de la SEP, otros de, bueno, lo que era Conaculta, la Secretaría de Cultura, pues tuvimos la fortuna de poder participar en un proyecto de gente que es experta en educación, que justamente también generaron materiales en lenguas originarias, pero para niños en diferentes países africanos. Fue un proyecto muy grande. Ellos tienen como un acervo como de 8,000 relatos, en donde estos materiales los van formando como de acuerdo con diferentes niveles en un texto, pero el texto va acompañado del audio, en donde alguien está leyendo en voz alta el mismo texto, y con imagen que por un lado es todavía un poco ilustrativa, pero la idea es que la imagen va siguiendo como que el argumento de la narración. Y ahí lo interesante de este proyecto es que uno puede trabajar con los niños o con el puro texto escrito, o con el puro audio, o con la imagen, o con alguna combinación, y además en diferentes lenguas, porque estos materiales están pensados para niños que están en una situación escolar en donde hay varias lenguas, lo cual, bueno, en México con las comunidades originarias es el mismo caso, está el español y está la lengua originaria. Entonces, estos materiales se pueden utilizar para, por ejemplo, escuchar un relato en una lengua y leer el texto en otra, ¿no? O para los más chicos pueden a lo mejor escuchar el relato y podría haber una actividad de hacer un dibujo, por ejemplo. Y ahí, bueno, se han desarrollado como 80 diferentes dinámicas de poder trabajar con estos materiales. Nosotros lo retomamos como un proyecto piloto para ver si esto nos iba a funcionar en México. Hicimos traducciones de estos materiales en diferentes lenguas, en este momento pues están dando clases para aprender lenguas, pero también para aprender a leer y escribir con estos materiales, y vemos un poquito cómo está funcionando. Pero siento que para nosotros en general lo importante de estos proyectos es visibilizar las lenguas originarias en Internet, ¿no? Como un nuevo espacio de expresión, como un nuevo espacio en donde uno puede expresarse y decir, bueno, yo hablo la lengua y esta es mi lengua y así la quiero expresar, aquí, así la quiero escribir. Y vemos, por ejemplo, que a los niños les entusiasma mucho si pueden ver estos materiales en un medio digital, ¿no? Lo cual no quiere decir que si uno no tiene internet no pueda utilizar los materiales. Los materiales se pueden descargar en diferentes formatos, y se puede, por ejemplo, también en este proyecto hay un formato que son las mismas imágenes, pero solamente los contornos, como para colorear. También tenemos esa opción. Y bueno,
finalmente yo siento que si México tiene pues 4 millones de niños que están en hogares indígenas y que vemos que tienen enfrente de otros niños mexicanos que de por sí tenemos un rezago educativo si nos comparamos con otros países. Yo creo que tiene que ver con que los materiales no corresponden con la vida local de los niños, y sobre todo el obstáculo de la lengua. Creo que sigue siendo poco, ¿cómo lo puedo decir de una eh, tienen implica eso. Es como si tuviera el español como lengua materna, llegaría a una escuela y todos los maestros y todos los demás alumnos hablan en suajili, ¿no? Digo, bueno, yo ¿cómo? No es mi contexto local, ¿no? Entonces, para lo que es el desarrollo cognitivo del niño, para lo que es la formación de la identidad, para todas estas cuestiones que son importantísimos en ese momento del desarrollo del niño, pues una buena educación basada en su lengua y en su cultura, pues es fundamental. Lo que ahorita estamos haciendo, ya con base en este proyecto piloto, es con 11 diferentes lenguas, estamos trabajando para generar nuestros propios materiales. Y eso quiere decir ir a las comunidades y ver cómo los niños juegan, por ejemplo, cómo es la interacción entre los papás y los niños para saber si los niños hablan eh, con sus padres como un interlocutor o si solamente pues se supone que tienen que escuchar, ¿no? ¿De qué platican los niños cuando juegan entre ellos? ¿No? ¿Qué es lo que les gusta hacer? Y sobre todo, todos estos elementos vamos generando nuestros propios materiales. Eh, Primero en el texto, y luego lo que es la locución, ¿no? Y luego falta la parte que seguramente a ustedes les voy a pedir ayuda, porque es la parte de la, de la imagen, porque yo siento que de alguna manera la imagen, y lo vemos muy bien en el cómic, ¿no? En la historieta, la imagen es parte integral de la historia, ¿no? Hay una relación intrínseca, si solamente leemos el texto no vamos a entender la historieta, ¿sí? Incluso creo que en muchas ocasiones entendemos más el cómic a partir de la imagen que a partir del texto, ¿no? Podemos prescindir más fácilmente del texto que de la imagen. Entonces, en las comunidades donde la escritura no es algo primordial, no es algo que es parte de la vida cotidiana de estos niños o de sus papás, obviamente la lectoescritura puede apoyar al niño en su desarrollo, pero no debemos de dejar de lado estas formas locales. Entonces no debemos de dejar de lado la parte verbal, ¿no? Y estamos viendo cómo la parte visual podría también participar para que el niño pueda aprender no solamente a partir del texto escrito, ¿no? Y decir, ay, qué bonitas imágenes, sino que la imagen y el texto forman ese conjunto, como también estamos viendo en las historietas. Y estamos viendo un poco cómo en realidad hay diferentes eh, tradiciones en lo que nosotros llamamos las literacidades. Las literacidades es no solamente saber leer y escribir, sino saber desarrollarte en tu localidad, en tu sociedad, sabiendo cuándo escribir, cuándo utilizar estas herramientas, y mucho tiene también que ver con platicar sobre, ¿no? Por ejemplo, si estamos no sé, en la misa, por ejemplo, y el sacerdote lee el sermón, si después regresamos a la casa, platicamos sobre el sermón, platicamos sobre una escritura,
¿no? Si vamos al súper, pues anotamos el mandado así con lo que tenemos que comprar o no hacemos una listita. Todo esto tiene que ver con literacidad y como antropólogos sabemos que esto es muy diferente en las comunidades, digamos, lo que nosotros llamamos eventos de literacidad, lo que se está haciendo en las comunidades es diferente que lo que pensamos nosotros como gente, digamos, con esta idea occidental en la cabeza, ¿no? De cómo es la lectoescritura y cómo debería de ser. Pero lo que también es diferente son las prácticas de literacidad que tiene que ver con cuáles son las normas de cómo utilizar la lectoescritura en la comunidad y cómo se lee, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, los códices prehispánicos. Eh, Necesitaba uno saber cómo vincular muy bien la imagen, ¿no? Con digamos, debería de uno haberse aprendido qué significan todos estos elementos para poder reconstruir una historia, que es una forma de leer finalmente, pero es una forma muy libre, ¿no? Cuando tenemos el alfabeto latino, pues la forma de leer es una forma muy fija, ¿no? Obviamente puede haber diferentes interpretaciones, pero la forma de leer es diferente. Entonces también estamos viendo, por ejemplo, que en diferentes poblaciones en el Amazonas, la escritura no puede sin la imagen, sin, digamos, la escritura alfabética, ¿sí? No puede sin la imagen para que las personas entiendan realmente lo que se está queriendo transmitir. Entonces apenas estamos nosotros aquí tratando de ver cómo le podríamos hacer para apoyar de alguna manera a estos niños, no insertarlos en nuestras propias ideas occidentales de cómo deberían de aprender, sino cómo en la comunidad efectivamente están aprendiendo los niños para insertar nosotros estos materiales conforme pues efectivamente a ellos más les pueda servir, ¿no? Y bueno, todo esto todavía es un rompecabezas porque eh, sabemos que con esto del rezago educativo y todas los niños sigue pensando en esas estructuras occidentales y la educación, hablando inclusive de rezago, ¿no? Sigue hablando de que los niños como si les faltaran conocimientos, ¿no? Como si les faltara habilidades o destrezas o competencias, cuando en realidad los niños tienen muchísimas competencias, ¿no? Nada más que no son valoradas dentro del sistema actual que tenemos. Hay que retomar esta parte para que estos niños puedan desenvolverse, digamos, en ambas culturas, ¿sí? La idea de la interculturalidad, pero primeramente partiendo de las formas locales, ¿no? Y eso es un poco el reto, porque dice, por ejemplo, en la UNICEF que el 62% de los niños indígenas no cumplen con el mínimo aprobatorio de exámenes de lengua y comunicación, ¿no? Pues es lengua y comunicación en español, o sea, no se hace una prueba de cómo es su desenvolvimiento en su lengua local. Y además, al momento de ser bilingüe o manejar dos lenguas en una localidad, pues obviamente las lenguas digamos, interactúan y se empiezan a influir una en otra. De la misma manera que nosotros en San Luis Potosí hablamos de cierta manera y en Veracruz hablan diferente y en Yucatán hablan diferente, pues obviamente cuando en una localidad hay una lengua indígena, el español también se habla diferente, ¿no? Y esto no se mide, no se toma en cuenta en las escuelas, en cuenta el español, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es justamente valorar este tipo de expresiones en el mismo
digamos, valor que el español estándar, ¿no? Y decir, pues estos niños tienen dos formas de hablar el español o tienen dos maneras de expresarse y la forma estándar está bien, pero la forma local también, ¿no? Y siento que esto todavía nos falta mucho. Y bueno, lo que también falta, la UNESCO, por ejemplo, sí lo dice, que necesitamos más materiales educativos para los niños, eh, y lo ve como una prioridad, ¿no? Yo siento que sí necesitamos más materiales, pero al mismo tiempo con este proyecto quiero como que salirme un poco de la escuela, porque tampoco quiero que esto de aprender a leer y escribir o la actividad de la lectura y escritura en general se asocie exclusivamente con la escuela como una institución, ¿no? Porque entonces se va a asociar exclusivamente con hacer tarea, con una obligación, y lo que obviamente a mí me interesa es que esa lectoescritura también permee en la vida cotidiana fuera de la escuela. Entonces yo soy más de la idea de ver cuestiones como talleres, como trabajar en centros culturales, como ver si es que las personas tengan acceso a Internet, pues que pueden descargar un cuentito para leer a sus papás, o etcétera, ¿no? Entonces buscar la forma que estos materiales lleguen a los hogares, no tanto a las escuelas. Y bueno, en eso andamos y afortunadamente tuvimos oportunidad de aprovechar un fondo aquí en San Luis Potosí para hacer estos trabajos en los próximos 2 años. Y creo que también a lo mejor tuvo que ver porque a partir del próximo año vamos a estar en el decenio de las lenguas originarias. La ONU ha declarado el decenio 2022-2032 como el decenio internacional de las lenguas indígenas. Y bueno, aquí en México tenemos esa riqueza de las lenguas indígenas. Creo que somos el tercer o el cuarto país con más diversidad, tanto en el número de lenguas como en el número de hablantes, y digamos que esa diversidad que para nosotros parece muy normal, pues no es tan normal en otros lugares, ¿no? Efectivamente es una riqueza que tenemos que hay que atesorar como de repente hacen esa... Eh, como paralelo con la biodiversidad, ¿no? Es decir, bueno, la biodiversidad en México también es muy amplia y hay que guardarla, hay que preservarla, pues ahorita estamos en el mismo discurso con las lenguas originarias. Y de alguna manera México tendría que perfilarse también en ese decenio, justo por lo que representa en torno a esa riqueza que tenemos lingüísticamente hablando en el mundo. Eh, y se ha dicho, no sé si estoy platicando mucho, si hay No, una no, no. pregunta, me dice, pero se ha dicho que esta cuestión de la literacidad, o sea, no solamente leer y escribir como una práctica, sino como una práctica social que se utiliza en las comunidades, ayuda a preservar las lenguas, ¿no? No es lo único que necesitamos hacer, pero sí es algo que de alguna manera nos va a permitir que más gente pueda o especializarse en áreas que son necesarias para conservar las lenguas, o sencillamente para generar materiales que permiten que por lo menos la lengua ahí esté presente. Entonces, en ese sentido, el fomento de esta lectoescritura y a partir de la generación de los materiales, pues es lo que queremos hacer, ¿no? Que los niños lean más. Se supone que es como una estrategia también de inclusión social, ¿no? De atender el rezago educativo, de generar una interculturalidad más productiva, porque ahorita la interculturalidad como que todavía no funciona muy bien. Todo gusto puedo hablar 1000 horas de ese tema también. Pero bueno, la idea es que si partimos de la lengua original,
o la lengua originaria para estos niños, van a poder participar en estas actividades de la sociedad, tanto la localidad como la sociedad mayor, ¿no? A partir de la palabra escrita, de manera directa e indirecta, y esto, bueno, quisiéramos que esto les da también como que una herramienta adicional para lo que es su desarrollo personal en la vida. Sí hay una forma directa, por eso hicimos el piloto, porque el piloto parte de relatos ya existentes, ¿no? Y bueno, puede haber una crítica diciendo, pero esos relatos no son locales, ¿no? Y sí es cierto, son relatos que surgen de situaciones locales en diferentes países africanos. Entonces, en esos relatos estamos viendo un niño que está preparando la comida y que dice, pues mi hermano nada más está jugando y pues yo aquí trabajando, ¿no? Habla de un señor que vende plátanos en el mercado y todo el mundo lo ve mal porque en el mercado las que venden son las mujeres, no los hombres, ¿no? Y finalmente alguien le empieza a comprar. Y finalmente el señor llega a su casa y ya vendió todos los plátanos, ¿no? Entonces es un tema como más de género. Eh, Hay otro relato que tiene que ver, por ejemplo, con ¿No un... son, no son estos, perdón? Sí, 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 son ¿Son estos. estos? Por ejemplo, este primero dice, me gusta leer, ¿no? Y sencillamente dice, me gusta leer, ¿a quién puedo leer, ¿no? Mi mamá Ay, está ocupada, no, no puedo leerle a ella, ¿no? Mi papá está trabajando, pues tampoco. Y finalmente dice, pues puedo leer para mí mismo. Es un relato, yo creo que es bastante universal, ¿no? Se puede utilizar en un contexto local mexicano también. Y en este caso, estos relatos fueron traducidos por Constantino, aquí dice en la imagen. El relato fue, digamos que la autora, ahí dice, es Leta Machoga, ¿no? El ilustrador es Bian de Jager, el que tradujo en este caso al Shiwi, que es el Pame Norte de San Luis Potosí, es Constantino. La lengua es Shiyu. El nivel es el nivel 1, son 5 niveles. Estamos hablando de niños de entre 6 y más o menos 15, 17 años. Entonces, nivel 1 es para los más chicos. Y bueno, podemos escuchar el audio o podemos también cambiar de audio. Podemos leerlo por ejemplo, ahorita en Pame o en Chiwi y podemos escucharlo en español, por ejemplo, ¿no? Estos relatos ya están hechos. Entonces, si tú me mandas un correo, yo te mando la liga para que tú en línea puedes hacer la traducción, ¿no? Y al día siguiente ya está tu relato listo, ¿no? Pero tú, como hablante de alguna lengua, tienes que invertir el tiempo de traducir este relato, ¿no? Ya cuando está traducido, ya está en internet y ya lo vas a poder bajar. Si dices, bueno, pero mis niños no tienen, bueno, tienen celular, pero bueno, no es así como que muy agradable trabajar en celular y luego pues no hay internet, no llega la señal. Esto se puede descargar, se puede incluso descargar en un formato de un librito, o sea, con hojitas, o puedes efectivamente hojearlo como tal y lo puedes utilizar, ¿no? Y eso quiere decir que si tú dices yo lo necesito ya, bueno, pues de aquí a mañana podría estar, ¿no? Ahora, lo que no puede estar de hoy a mañana es un material nuevo, porque eso sí implica toda esa investigación que ahorita estamos realizando en las comunidades para saber cuáles son los temas más adecuados. Si ya después tenemos temas, vamos a decir,
tengo un relato de la tradición oral, ¿no? Tengo un juego, y además hay unos niños ahí de 12 a 15 años que que están muy interesados en esta cuestión de tener novio o de tener novia. Tengo niños de 10 años que están muy interesados en el fútbol, ¿no? Sobre esto tenemos que generar materiales, ¿no? De esto tenemos que generar algún tipo de relato, ¿no? Y esto pues no se hace de un día para otro. Después lo que tenemos que hacer es grabar el audio de estos relatos. Esto se hace en un estudio de grabación y este audio se tiene que editar. Y la edición tampoco es algo así de muy rápido. Y luego lo que tenemos que hacer es buscar, en este caso, si fuera un relato Shiwi, tenemos que buscar una persona de esa comunidad, ¿no? Que es artista o que es muy bueno para dibujar y que estaría dispuesto a apoyarnos con estas imágenes. Y obviamente para todas estas actividades tenemos un presupuesto, eso es lo bueno, o sea, no hay que hacer nada gratis, eso ahí sí ya es una ventaja porque muchas veces eso, sobre todo en estos ambientes de ciencias sociales y humanidades, lenguas originarias, mucho se hace por amor al arte, e inclusive uno pone de su dinero, ¿no? No es el caso, por eso decía que afortunadamente tenemos ahorita el proyecto. Pero todas estas actividades no es de un día para otro. Y en el proyecto nosotros iniciamos justo ahorita en septiembre, el proyecto es a 2 años, y lo que queremos es en 2 años tener 200 relatos. Esa es nuestra meta, digamos. Y eso quiere decir el texto como tal, o sea, los relatos escritos, luego los audios ya editados, ya ahí subidos a la plataforma y los relatos. ¿Sí? Como este es nivel 1, pues es una imagen por cada frase, ¿no? Okay. Ya a lo mejor también podríamos ver algún relato ya a nivel más avanzado y vamos a dar cuenta que pueden ser incluso 1 o 2 párrafos completos con una sola imagen. ¿Okay? Y ahora a lo mejor puedes cambiar de lengua, puedes poner español. Ajá. ¿Sí? O sea, se escucha en Shiwi, pero se puede leer en español y así se puede como que cambiar a diferentes lenguas, ¿no? Y ahí lo que a nosotros nos emociona mucho es que estos relatos se van a traducir a diferentes lenguas originarias. Entonces podemos tener un relato virárica, por ejemplo, huichol, ¿no? Y lo puede leer un niño en zapoteco, ¿no? En su variante del zapoteco, o lo puede leer un niño en purépecha, ¿no? Sabiendo que es un relato virárica. Y el mismo niño virárica va a poder conocer relatos mayas y va a poder leer algún texto que se hizo a partir de algún evento de un niño en una comunidad totonaca, ¿no? Entonces vamos así como que, y siento que esto es como que también la cuestión intercultural que a mí me interesa, ¿no? La interculturalidad no es nada más que los niños indígenas o la gente de las comunidades originarias pueda desarrollarse en la sociedad mayor. No, es que la inter quiere decir de dos vías, ¿no? La inter también quiere decir que nosotros, que no somos de una población originaria, podemos conocer lo que se está generando en las comunidades, lo que son las culturas locales y generar ese respeto también para con ellos. Y además las poblaciones originarias entre ellas, ¿no? Que los niños, también estamos trabajando con niños nahuas, por ejemplo, que ellos conozcan que, si estamos hablando del contexto de la Huasteca, por ejemplo, que prácticamente al lado tienen niños Tenec que hablan otra lengua, ¿no? Pero que también son niños que van a la escuela y que tienen las mismas problemáticas de tener que aprender desde el español y que están en una situación en donde tienen que hablar las dos lenguas. Entonces, conocer
que pues esto de su propia lengua existe para muchos niños en muchos contextos distintos aquí en México, ¿no? Creo que esa interculturalidad también me agrada mucho porque eh, como que de alguna manera da la sensación de no estar solos en esto, ¿no? De que hay justamente esa riqueza, esa diversidad y conocer cómo se escucha también. Creo que a mí bueno, por lo menos eso a mí me llama mucho la atención y ver cómo se escriben las diferentes lenguas originarias de México. Entonces, en ese sentido, bueno, el nuevo material que queremos generar pues obviamente también tendría otras ilustraciones, ¿no? Y ahí el reto va a ser encontrar, porque ahorita estamos trabajando con 11 lenguas, en esas comunidades encontrar a 11 artistas que nos pueden ayudar con estas imágenes, pero desde las formas locales de generar esas expresiones visuales, ¿no? Y ahí, porque mucho de lo que se hace, y también es válido, es hacer que los niños dibujen, ¿no? Y decir, bueno, este es el relato, tú haz los dibujos y nosotros incluimos los dibujos de los niños. Eso también puede ser, ¿no? Uno de estos relatos de esta plataforma tiene como un tipo eh, como antes hacían las fotonovelas, o sea, las fotografías con texto, ¿no? Eso también podría ser una opción. Pues con cuestiones de animación se puede hacer obviamente mucho, pero a nosotros nos interesa ver un poco también qué es lo que se está haciendo en las comunidades en este momento, justamente en esa expresión artística visual y ver si por ahí puede haber propuestas muy interesantes, ¿no? Y que entonces el proyecto no es solamente de lectoescritura, sino también agrega y mezcla la parte visual, ¿no? Dentro de los mismos materiales de aprendizaje y que los niños entonces también ven su localidad a partir de sus propios artistas. Bueno, yo sí estoy en el mundo educativo, sí tengo varios años dando clases, no soy experta en educación o en desarrollo cognitivo o estas cuestiones, pero sí siento muy fuertemente que el alumno aprende mejor cuando le interesa el tema y cuando el, la dinámica de cuando, o sea, no estamos en la educación de entretener a los niños o tampoco, ¿no? Pero cuando las dinámicas son llamativas, son agradables para los niños, aprende mejor, ¿no? Y yo siento que un texto como en un formato cómic es mucho más atractivo para los niños, ¿no? Que un texto que pues viene de un libro con letritas muy chiquititas y sin imagen y bueno, sin una buena edición. Entonces, en ese sentido, creo que este tipo de materiales sí son relevantes, ¿no? Yo no soy de la idea de que haya un género digamos, literario más o menos importante que otro, y hay que ver cuáles son los materiales que mejor funcionen para los alumnos. ¿Y qué gano yo? Sí, yo siento que yo como antropóloga también tengo ese papel o ese compromiso social, ¿no? O sea, yo no puedo nada más decir, qué interesante el relato tal, porque hay ahí un mi tema que me remite a lo que dijo Levi-Strauss y que, o sea, no, o sea, yo quiero que también mi investigación tenga como un impacto social, ¿no? Un proyecto más aplicado me satisface más que un proyecto, digamos, de ciencia básica. Y no pretendo
decir que estamos revitalizando lenguas, ¿no? Estamos contribuyendo con materiales y espero que a los niños les guste. Pero finalmente yo siento que sí es también como un tipo de responsabilidad para todos que vivimos en México, pues conocer esa riqueza, ¿no? Y tener una manera de poder acercarnos a esa diversidad que existe en México, que de repente nos causa pues tantos conflictos y tensiones también justamente por ser todos diferentes, y un acercamiento cuando mejor conocemos a alguien, pues más respeto también podemos generar. Yo siento que este tipo de temas, aunque uno no es de una comunidad indígena o originaria, no quiere decir que no tenga esa responsabilidad de conocer su país, y en su país existen comunidades originarias, ¿no? Entonces yo creo que finalmente este tipo de materiales deberían de ser importantes o relevantes para todos, sencillamente para poder conocer pues lo que se está digamos, haciendo en el país, de la gente que vive en el país, las diferentes expresiones que hay. Y finalmente es también un poquito como una cuestión de cultura general, ¿no? De conocer lo que existe en México. Entonces hay un decir para qué eh, pues además de ser algo entretenido, yo creo que pues sencillamente es una cuestión de acercarse a la diversidad cultural que existe en México. Sí, ahí estamos hablando un poco del tema de la literatura en lenguas originarias, ¿no? Y hay escritores indígenas, hay poetas, tenemos gente que hace teatro, tenemos muchos escritores que efectivamente, sobre todo, digamos, en los últimos 30 años más o menos, ha habido cada vez más escritores que han publicado obras, y la tradición oral ha sido una fuente muy importante para generar estas obras. Entonces tenemos mucho material narrativa, ¿no? Que se basa en las tradiciones locales y que se está transformando en literatura. También tenemos personas que se dedican a traducciones, ¿sí? Hace varios años se hicieron traducciones del Principito, ¿no? En varias lenguas originarias, porque pues obviamente es muy importante también que la gente que habla lengua originaria se pueda acercar a la literatura universal en su lengua, ¿no? Si yo no sé leer el francés, pues yo leí El Principito en holandés, ¿no? Que es mi lengua materna. A lo mejor ustedes lo leyeron en español. Entonces un niño que viene de una comunidad, no sé, tzotzil, ¿no? Pues que lo pueda leer en tzotzil. Eso sería también muy importante. Y yo creo que cuando hablamos de literatura en los últimos años, ya sobre todo con esta cuestión de las redes sociales y el Internet, se han ampliado los géneros, ¿no? Lo que también es muy importante en esta cuestión de las lenguas originarias es cómo a partir de la música, sobre todo el rap y el hip hop, el rock, incluso, pues se generan nuevas maneras de expresar la lengua originaria, ¿no? No es exclusivamente la literatura, pero sí, si nos dedicamos exclusivamente a la literatura, hay estos escritores establecidos que publican libros, y hay sobre todo ahorita toda una generación de jóvenes que dicen, pues yo puedo hacer un blog, ¿no? Yo puedo tener en mi Face una serie de publicaciones en mi lengua. Hay se llama activismo digital en lenguas indígenas. Hay toda una serie de personas jóvenes que utilizan las redes sociales para trabajar con sus lenguas, para difundir actividades alrededor de sus lenguas. Y esto ya, digamos,
ya se aleja un poco de esa literatura de publicar libros, que sí tiene que ser una narración que tiene un desarrollo histórico en donde hay un personaje heroico que bla, bla. Eso ya se ha diversificado también mucho. Entonces, todas esas cuestiones de los jóvenes y lo que están haciendo, pues están cambiando muchas formas de trabajar con la lengua y se están pues rompiendo géneros y se están inventando géneros nuevos. El meme no lo teníamos hace 20 años y sigue ahorita siendo como que una forma muy efectiva de visibilizar las lenguas. Entonces yo creo que hay un incremento en estas oportunidades de expresar la lengua y lo interesante, bueno, para mí, de estas redes sociales y el Internet es que aunque tú tengas tu grupo de rock, ¿no? Si quieres poner algo en tu Face y que es la música, de todas maneras tienes que escribir algo. Tienes que decir, aquí va mi nueva rola, ¿no? Y tienes que definir si eso lo vas a escribir en español, si lo vas a escribir en otra lengua. Y el Internet en este caso ha hecho que muchos jóvenes por primera vez están escribiendo en su lengua. Y muchos están diciendo, yo sé hablar, pero no sé escribir en mi lengua. Y siento que estos géneros eh, tienen como que un umbral mucho más bajo para que la gente empiece a escribir en la lengua o que empiece a desarrollarse en una lengua. No necesito yo ser el gran escritor y hacer la novela en mi lengua. Puedo entrar a Face y escribir una frasecita, ¿no? Entonces, como que creo que estas, digamos, plataformas dan opción para que la gente también lo vea como una oportunidad de utilizar su lengua en la forma oral o en la forma escrita. Eso sí es muy común, ¿no? Que en estos materiales educativos vemos a los niños bien prototipos, así como que en su contexto rural, cuando pues ahorita prácticamente creo que la mitad de la población originaria está viviendo en espacios urbanos, ¿no? Entonces todavía tenemos en la idea del niño indígena en alguna comunidad. Cuando yo hablo de comunidad no es necesariamente una localidad, sino digamos, es el conjunto de hablantes de la lengua, es la comunidad, ¿no? De hablantes. Eh, la mayor parte, si están en un espacio rural, pues obviamente pues tienen acceso a servicios, se ha cambiado la cultura como también nos la ha cambiado a nosotros. Nosotros no vivimos como hace 100 años, pues las comunidades originarias tampoco. Siento que sí en los materiales actuales todavía se trata de como que busca de esencializar un poco esta cultura, pero justo no es nuestra idea. No queríamos incluso ir un poco en contra de esa cuestión, sí. Pero ese es ahorita el contexto local. ¿No? No estoy hablando de un purismo de decir, pues es un niño con su indumentaria tradicional y su mamá que hace los platillos tradicionales en una casa que no tiene estufa, porque todo tiene que ser con leña. O sea, no estamos tratando de aislar a las comunidades originarias en una idea folclórica, ¿no? Justo esta cuestión de la localidad en la actualidad con todo lo que esto implica de cuestiones tradicionales, o sea, esta palabra tradicional en general ya es problemática también, ¿no? Porque ¿qué es lo tradicional?
También en la misma lengua, nosotros no vamos a decir, porque tú utilizas algún préstamo en español, ya no es pura tu lengua. No, la lengua es y punto. ¿No? La misma forma, las expresiones culturales. Y si en estos materiales que estamos generando no vamos a hablar exclusivamente de mitos que se están transmitiendo de generación en generación. También estamos generando materiales sobre situaciones locales, sobre problemas, sobre conflictos, sobre migración, sobre violencia, porque son realidades finalmente, ¿no? O sea, no tratamos de ver lo bonito, lo folclórico y lo estático, ¿no? Estamos tratando de ver a la comunidad en su dinámica actual, ¿no? Porque esa es la dinámica que conoce el estudiante que, pues, para el que estamos, digamos, ideando estos materiales. Hablando de materiales educativos, por ejemplo, tendríamos que tener mucho cuidado en los temas, que no fueran solamente temas tradicionales, sea lo que sea eso. Este, a lo mejor también lo que se ha dicho de los materiales educativos es que están como que enmarcados en el español. Eso quiere decir que el español sigue teniendo un papel preponderante en los materiales. Muchas veces es bilingüe y el español está en primer lugar y después la traducción, ¿no? Eso también creo que está como que de alguna manera quitándole valor a la lengua originaria. Muchas veces también son traducciones, y bueno, pues yo acabo de tener un proyecto piloto con traducciones, entonces no puedo en realidad criticar esta cuestión mucho, pero obviamente tenemos que buscar que los materiales surgen del discurso local, ¿no? De no pensar que si ya tradujimos la, eh, la constitución en alguna lengua, pues es un discurso que no es de la localidad, que estamos como que de alguna manera transfiriendo a la localidad. Entonces, eso tendríamos que también cuidar mucho. Y no sé bien, pero la crítica podría ser también hacia las imágenes, ¿no? Porque las imágenes siguen siendo bastante estereotipadas, y justo, por ejemplo, ver a un niño con un celular, ver en estos materiales a un niño con, no sé, jugando un videojuego. No sé, ¿por qué los niños indígenas siempre tendrían que estar jugando en la calle con unas piedritas, ¿no? No, no, no siempre es así en todas las comunidades y hay de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, podrían ser tres elementos importantes que tomar en cuenta. En realidad es un asunto muy complejo, es un reto. A mí me espanta un poco que esto es para niños, porque eso quiere decir que va muy en serio el asunto, porque pues estos niños van a querer aprender a partir de esos materiales, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad de hacer las cosas bien, hacer las cosas pensando en sus necesidades y tener también un sentido ético y de responsabilidad para con estos estudiantes. Y hay muchos elementos que ahí se van intermezclando, y lo que queremos con estos materiales es después ir a las comunidades, trabajar con los niños y que ellos, bueno, desde antes vamos a las comunidades, ¿no? Ya lo habíamos dicho, desde antes vamos a platicar con los niños para saber qué es lo que les interesa y cuál es su mundo de vivencias. Pero ya cuando los materiales están listos, queremos regresar a las comunidades y hacer
un estudio, digamos, de recepción, es decir, bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué es lo que hicimos bien? ¿Qué es lo que podríamos mejorar para un futuro material? ¿Cómo le haríamos para poder mejorar y que estos materiales se adecúen aún más a las necesidades locales? Entonces, eso también lo tenemos contemplado, pero digo, sí van a ser materiales distintos a los que se conocen, digamos, de los canales educativos institucionales. Ok. Sí, es cierto. En las comunidades rurales indígenas tienen 30% de acceso a Internet en comparación con niños en situaciones urbanas y niños no indígenas. Eh, por eso los materiales que nosotros estamos desarrollando sí están disponibles en Internet. Sin embargo, no es necesario o no es que se trabajen exclusivamente con una conexión a Internet, tú los puedes descargar. Entonces puedes trabajar de manera análoga con los materiales, puedes descargar los materiales y utilizarlos en una computadora en formato digital o puedes descargarlos para después imprimirlos y generar diferentes formatos de, por ejemplo, puedes imprimir solamente las imágenes y hacer que los niños escriban el relato, ¿no? O puedes trabajar con el librito completo monolingüe o con un librito bilingüe, ¿no? También en diferentes formatos. Y eso quiere decir que obviamente el que imparte el taller o el curso o el profesor necesita tener una conexión a Internet para poder tener acceso a los materiales, pero en la situación de la clase o el taller o la actividad que se está realizando, no es necesario tener una computadora o tener un acceso a Internet. Y en ese sentido, de alguna manera, esta parte del Internet yo empecé hace como 15 años con plataformas y este tipo de cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que el primer proyecto no me lo aprobaron porque dijeron, pues en la sierra no hay internet. Y dije, pues no, pero va a haber, ¿no? O sea, es que no podemos negarles a los niños el disfrutar de una plataforma como el Internet, negándoles el acceso porque ahorita no tienen el acceso, ¿no? Y yo estoy segura de que ahora, si yo voy a las comunidades donde normalmente hago campo, pues hay aún más acceso a Internet que hace 10 años, ¿no? Todos, sobre todo los jóvenes, tienen un celular y pues tienen manera de conectarse. Y de aquí a 10 años, pues va a haber aún más, ¿no? Si no empezamos a trabajar desde ahora, pues en el momento en que los niños tengan acceso, pues apenas vamos a empezar, pues tampoco, ¿no? Entonces, por un lado, sí queremos insistir en que también se tome en cuenta el Internet como un espacio de generación de materiales y de disposición de disponibilidad, digamos, de materiales. Eh, pero no es una condición para poder trabajar con esos materiales. Entonces estamos como en una situación en donde también es posible para las comunidades que no tienen electricidad y que donde no hay ninguna oportunidad de participar en algún evento que tiene que ver con el Internet. Si uno imprime los materiales antes, puede llegar a esa comunidad y puede trabajar con ellos. Y a la par, esta cuestión que ya mencioné, que es la visibilización de las lenguas originarias en Internet. Yo cuando navego en Internet, yo puedo encontrar todo lo que yo quiero en mi lengua, ¿no? Pero en las lenguas originarias no. Entonces ya estamos también con una brecha, no solamente digital por el acceso a Internet, sino también una brecha en lo que es la cantidad de información disponible
en las lenguas originarias. Entonces también quiero aportar a esa parte. Y la visibilización también es como que un mensaje, yo siento, muy valiosa hacia la población no hablante, ¿no? Si yo navegando en Internet encuentro estas lenguas, las voy como que normalizando, el uso lo voy, aunque no lo use yo, ¿no? Lo voy viendo en Internet y me voy dando cuenta que existen y que las personas lo utilizan y digo, ah, sí, está bien, ¿no? Pero ahorita, si no están estas lenguas en Internet, ¿no? Seguimos con la hegemonía del español en este contexto mexicano. Y creo que aún si fuera por esta cuestión simbólica, ¿no? De que ahí sí están, ¿no? Obviamente quiero que se use, pero aunque no fuera así, el hecho de que estos materiales estén en Internet también le da valor, no solamente a los materiales, sino también a las lenguas y por consiguiente, pues también a las personas que son hablantes. Yo Sí, creo que sí es ético porque finalmente estamos dando el crédito al artista. Y en este sentido, yo también estoy prácticamente segura de que las personas que hicieron, por ejemplo, las ilustraciones en el proyecto piloto, del que vimos ahorita un ejemplo, pues no son todos de la misma comunidad, ¿no? A mí me presenta un reto porque me gustaría que así fuera, ¿no? Eso también depende mucho de la vitalidad de la lengua, porque puede ser una lengua en donde hay muy pocos hablantes y eso quiere decir que hay poca oportunidad de encontrar ahí algún artista. También va a depender de las redes que todos tengamos, porque las personas que estamos trabajando somos como un equipo de 16 personas, 11 que van a estar trabajando con su propia lengua en las comunidades y otros que somos como que expertos en diferentes temas, ¿no? Para apoyar en el tema, en diferentes temas, perdón. Pero estas 11 personas que son de la comunidad, pues dependemos un poco de las redes de ellas para poder contactarnos con con estos artistas. No sé si lo vayamos a lograr para todos. La otra idea que teníamos, que también podría ser una opción, es, por ejemplo, pensar en un artista que nos haga las ilustraciones de todo el material. Eso podría ser porque genera también, digamos, una imagen del mismo proyecto, ¿no? Genera cierta uniformidad en los materiales y eso podría ser también una opción. Como esa es la última parte del proyecto, pues todavía no lo hemos discutido, todavía no lo hemos visto. Lo que sí hemos tenido cuando en una primera sesión de nuestro seminario invitamos a unas investigadoras del CIESAS, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ellas también desarrollan materiales en lenguas originarias y dicen que el trabajo con los ilustradores, si no conocen la comunidad, es muy difícil porque siempre salen en las imágenes eh, elementos que no corresponden a la localidad, ¿no? Eh, Todavía no lo hemos platicado muy bien, yo sé que va a ser un reto. Si no encontramos 11 ilustradores, pues ya tendríamos que tomar alguna decisión sobre qué hacer o cómo hacer. Si encontramos 10, creo que sería muy fácil, ¿no? La comunidad en donde no encontramos algún artista, trabajamos con los niños, ¿no? Los niños son dibujantes, tienen ahí el chip de la imagen, entonces pues podemos hacer algo así. Eh, pero de alguna manera siento que esta parte visual es como que un proyectito particular dentro
del proyecto, ¿no? Con sus pues detalles que tendríamos que atender. Sí, y obviamente todo el apoyo siempre es muy bienvenido. Eh, ya después les platicaré cómo nos va con esto. ¿Cómo ves? No, yo creo que sí es cierto, porque las instituciones tienen una visión, ¿no? Y además tienen que cumplir con pues, ciertas metas, justificar ciertos fondos y bueno, ese es por un lado. En la academia, el punto es que nosotros muchas veces no podemos solamente hacer productos aplicados o de divulgación, sino tenemos que publicar también, digamos, en las revistas especializadas y de repente estos objetivos chocan, ¿no? Con lo que la comunidad quiere y lo que la comunidad necesita. ¿No? A la comunidad no le importa si yo publico un artículo especializado o no, ¿no? A lo mejor incluso pues no quieren que su información esté en alguna revista, ¿no? En la comunidad van a tener otras expectativas sobre lo que se puede hacer en cierto tiempo, ¿no? O lo que se requiere hacer en la comunidad. Un proyecto puede generar conflictos en la comunidad también, ¿no? De decir, bueno, pues la doctora está trabajando con los jóvenes, pero no está tomando en cuenta a las personas de mayor edad, que son los que realmente pues han conservado la lengua y que saben hablarla bien, ¿no? O sea, puede haber como que diferentes posiciones y eso siempre es un tema muy importante de aclarar al inicio del proyecto, ¿no? Decir, este es mi proyecto, esto es lo que quiero hacer. Yo sé que al final siempre hay cambios, o sea, nunca se hace el proyecto exactamente al pie de la letra, pero esta es quien soy, esto es lo que quiero, así lo pienso hacer y pues tengo flexibilidad para incorporar lo que ustedes también quieren lograr, ¿no? Pero sí es muy importante conocer de ambas partes, pues cuál es tu visión del proyecto, cuál es mi visión, qué es lo que tú quieres lograr, qué es lo que yo quiero lograr y llegar a un punto en donde los dos nos podamos encontrar, ¿no? Y eso no siempre es fácil. Uno puede llegar con una idea muy académica, ¿no? Y la comunidad dice, pues sí, pero pues yo tengo problemas reales, y pues tengo otras prioridades, ¿no? Sí, esto sí se ha visto en varios momentos y a veces es difícil compaginar los puntos de vista, ¿no? Y sobre todo la academia no siempre tiene la flexibilidad y las instituciones tampoco siempre la tienen como para generar proyectos en conjunto, porque muchas veces las líneas de trabajo ya están establecidas, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es establecerlas con la comunidad, ¿no? No llegar ya con un proyecto a la comunidad y decir, esto es lo que quiero y a ustedes ahorita díganme cómo acomodarlo para que también les convengan a ustedes, ¿no? Ese es el punto siempre difícil, ¿no? Y también cuando uno está dentro de la academia o cuando uno está dentro de una institución, por más que uno quiera, como que de repente el mismo monstruo no se mueve como uno quisiera, ¿no? Ya son estructuras que no se dejan tan fácilmente cambiar. Sí, sí es cierto. ¿Qué es? Sí, pero a lo mejor lo popular también hay que verlo dentro de su diversidad, ¿sí? Como también lo indígena no es algo, eh, digamos, que corresponde a todas las comunidades y localidades indígenas. Hay mucha diversidad adentro de esa categoría,
¿no? En relación con lo popular también hay mucha diversidad, pero sí entiendo un poco el punto que a lo mejor se ha visto más como una cuestión de la cultura local urbana como popular, ¿no? Y la cultura que se conoce de espacios rurales como más tradicional, o sea, como que le hemos dado otras etiquetas cuando en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? De lo que es las expresiones culturales que pues no se refieren, digamos, a lo que antes se decía cultura con mayúscula, ¿no? Que el teatro y la literatura sino lo que, digamos, es el día a día de las localidades en México. Ajá, pero yo no lo llamaría mezcla. Yo lo llamaría ya la expresión actual de un artista, digamos, el consumo cultural en ese sentido va hacia allá. Eh, Está bien. Yo creo que cualquier expresión cultural siempre suma, ¿no? El libro que se publica, no sé, alguna publicación en lengua originaria en el Face o en el Twitter, todo esto suma y finalmente es algo que por lo menos a los antropólogos no le queremos poner etiquetas, ¿no? De repente cuando he escuchado de estos comentarios de que dicen, ay, en esa comunidad ya están tomando Coca-Cola. Y dices, no, pero pues en una comunidad originaria también la gente toma Coca-Cola. O sea, no es, no queremos, como ya platicamos, ¿no? Dejarlos como que en un aislamiento, como si no tomaran parte de esa sociedad mayor. Y de la misma manera, todas estas influencias pues van también cambiando, dinamizando, se van perdiendo unas cosas, regresan otras, o sea, es la dinámica cultural, o sea, en realidad eso es lo que estudiamos los antropólogos, ¿no? A lo mejor nos interesa saber por qué el anime japonés ha tenido tanto éxito en México, por ejemplo. ¿No? A lo mejor más que en algún otro espacio, no sé, más que en los países africanos o no sé. Entonces ya ahí buscamos eh, no ponerle ahí eh, algún juicio, ¿no? Decir, ay, ya no es original. ¿No? Sino decir qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que está cambiando en este caso y cómo es que la gente le llama la atención en este caso, este tipo de dibujo. Y creo que eso también bueno, lo que yo he visto en las comunidades, eso también llama mucho la atención, un mural con texto en la lengua originaria, porque es también parte importante de lo que es el paisaje lingüístico. Si la lengua se habla, bien, ¿no? Si se escribe, bien, pero si tú lo escribes en el Facebook y el Twitter y es de los jóvenes, pues hay otras generaciones que no están en ese ambiente. Entonces, tener la lengua escrita en la vía pública, ¿no? Es importante también. Lo tenemos un poco en algunas comunidades con flujo de turistas, pero es como que con esta idea nuevamente folclórica, ¿no? De que el turista sepa que está llegando a una comunidad indígena, no tanto para la localidad, no nos identifica tanto con un letrero para el turista, pero un mural en donde pues haya, no sé, o sea, alguna arenga, ¿no? De que nuestra comunidad es hermosa, o no sé, algo así, pero en la lengua originaria, también ha funcionado como para dar visibilidad a la lengua, pero adentro de la comunidad.
Yo creo que ese es un punto importante para mí, dar visibilidad a las lenguas, hacer proyectos participativos con los hablantes y generar proyectos pues desde las localidades. Eso es un poquito lo mío. Y pues siempre me meto en nuevos líos con eso, entonces ahora son niños, ahora es cuestiones más visuales con esto de las imágenes y a ver cómo le hacemos. Pero bueno, es también un gusto trabajar con personas que quieren conservar su lengua, ¿no? Y que quieren trabajar para que la gente lo siga hablando. Entonces, de mi trinchera, pues yo encantada con mi trabajo y todo lo que esto conlleva, como conocer a nuevas personas. Así que muchas gracias también, Aaron, por la invitación. Y ya sé que si me estoy trabando con esto de la imagen, ya tengo por ahí un asesor. No, muchas gracias por la invitación. A mí, siempre me encanta trabajar, y me encanta platicar de mi trabajo, así que siempre es agradable este tipo de intercambios. Y bueno, voy a seguir viendo algunos videos de tus invitados para ver qué puedo aprender de esto de la imagen y sobre todo de cómo la imagen pueda expresar ideas y historias y esa parte me interesa mucho. Así que muchas gracias por tu plataforma para poder yo seguir aprendiendo también.